Hola, mi nombre es Raúl Minsburg. Quiero agradecer a Félix Cabrera López, a Javier de la Fuente y al Festival de Estéticas Expandidas por esta invitación. Yo soy músico y mi actividad, mi campo de acción, por así decirlo, en la actualidad, se reparte entre cuatro ejes, que son, por un lado, el trabajo creativo propiamente dicho, por otro, la investigación, la docencia y la gestión. Siempre me interesó la gestión, aunque debo decir que últimamente me asumí desde ese lugar, más recientemente. Siempre fue algo que hice como un impulso, como una necesidad, quizás pensando o sintiendo que es una manera de llevar adelante una cierta actividad política, por así decirlo, ¿no? O sea, de un vínculo, de establecer un cierto vínculo con la sociedad. Empecé organizando algunos cursos, organizando algunas cosas abiertas a la comunidad. Eh, Posteriormente empecé a organizar algún festival, siempre destacando sobre todo, siempre interesándome mucho o disfrutando, mejor dicho, el trabajo en equipo. Y en la actualidad me encuentro, por un lado, con una actividad muy fuerte en el campo académico, que es la dirección de la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es un posgrado que tiene 3 cuatrimestres y cuya información la pueden ver en la página Arte Sonoro Untref Eduard, y que es para mí una actividad muy placentera, muy enriquecedora, porque uno está en contacto con colegas, con artistas, con investigadores provenientes además de diferentes disciplinas, y lo que más me gratifica es la sensación de estar generando, estar creando una comunidad humana interesada en el sonido, interesada en el trabajo creativo con el sonido y en la investigación en el sonido. Y eso es muy enriquecedor porque uno ve los distintos aportes de cada uno ve las distintas perspectivas de cada uno, y, y se va esto generando como una sensación de comunidad en cuanto a intereses, en cuanto a aproximaciones y sobre todo en cuanto a pertenencia a un mismo campo de acción. Es un posgrado, además esto lo tengo que señalar, es un posgrado nuevo. Hemos comenzado nuestras actividades en el año 2019, o sea que recién estamos por el segundo grupo, la segunda camada, por así decirlo, y ya se han como armado como ciertas actividades fuertes, como el Simposio Internacional de Arte Sonoro, Transaural, y también muchas otras actividades abiertas a la comunidad o internas, que a veces son generadas por la dirección, por así decirlo, por, la, por lo mismo propiamente dicho, la coordinación académica, o a veces, y eso también me resulta muy interesante y una gran alegría, por los mismos estudiantes, que repito, no son solamente estudiantes, sino también son colegas. Por otro lado, tengo otro campo de acción, que es el festival, posteriormente devenido a ciclo, y actualmente en tiempo de pandemia, ciclo virtual, Valle Insonora, que comenzó radicado en la ciudad de Bahía Blanca. Va a seguir ahí, pero en este momento está en ese lugar extraño que llamamos la nube o Facebook o lo que sea. Y es una actividad que comparto con Ricardo de Armas, también compositor, y Nicolás Testone, realizador audiovisual. Este también es un campo de acción que me interesa mucho porque nos pone en contacto con artistas de distintos lugares del mundo y también con un público a veces formado por los propios artistas, como suele pasar muchas veces, pero a veces no necesariamente, sino formado por distintas personas, distintos artistas de otras disciplinas también, que realmente han hecho del festival una actividad muy fuerte en Bahía Blanca cuando era presencial. Tal es así que yo siento que de alguna manera cada vez que voy a Bahía Blanca me siento en mi segunda ciudad,
y realmente me siento muy a gusto con todas las tareas que estamos haciendo en el festival. Con respecto al trabajo creativo, por así decirlo, a lo que es mi creación con el sonido propiamente dicho, lo primero que quiero decir es que yo no soy alguien en general metódico, no sigo una línea de trabajo o una organización previa, mejor dicho, al trabajo, sino que parto de una idea, a veces muy global, muy general, y a partir de esa idea voy intentando dialogar o escuchar mucho el sonido y a partir de ahí ver las líneas, las derivaciones que esas me sugieren. Muchas veces, como decía, parto de una idea muy general o muchas veces también parto de algo que escucho, ¿no? Me considero un gran escuchador, por así decirlo, y me atrae mucho cuando en una situación absolutamente inesperada surge un sonido, un estímulo sonoro, por así decirlo, que despierta una idea y esa idea después deriva en un acto creativo. A veces me pasó escuchando un silbido, a veces algo con que me ha pasado, que mi hijo de repente estaba jugando con algo y de repente dije, eso es lo que estaba necesitando en este momento. Y de hurgar en el mundo cotidiano, por así decirlo, para encontrar un sonido que a su vez dispare una idea y vuelvo a repetir, y que a su vez dispare una obra, un trabajo, o lo que sea. Tengo una cierta producción dentro de lo que se llama música acusmática, aunque algunas de ellas pueden ser discutibles si son acusmáticas o no, pero eso justamente me parece algo menor como encasillarlas. Y por otro lado tengo algunas obras con sonidos electrónicos e instrumentos, o también con trabajo audiovisual, muchos de ellos hechos con Nicolás Testoni. Entonces vuelvo a esta idea, ¿no? Me gusta cuando decía que escucho algo y a partir de ahí empiezo a dialogar o a escuchar el sonido. Hay como una especie de tensión muchas veces entre lo que yo quiero, mejor dicho, a lo que yo quiero llegar con determinada idea, con determinado proceso, y a lo que siento o a lo que me parece que el sonido me está llevando. Trato de escuchar mucho eso y de poder de alguna manera generar una cierta dialéctica entre estas dos tendencias, ¿no? A su vez me gusta mucho también, y eso me parece una parte importante de mi trabajo creativo, generar como un determinado continuo, un determinado proceso que vinculen dos ideas sonoras totalmente diferentes o aparentemente diferentes, ¿no? O sea, muchas veces apelo a que haya una continuidad que vincule una situación X con otra. Y cuando digo situación a propósito, porque puede ser un sonido en particular, pero puede ser también un complejo de sonido, ¿no? Por ejemplo, un determinado ambiente sonoro o un determinado lugar, ¿no? Donde ocurren determinados estímulos sonoros. Me acuerdo una vez en donde
escuchando una obra, me llamó mucho la atención que escuchaba hablar a alguien, esto fue hace mucho, en la obra, y que si alguien no le entendía bien qué decía, pero que se notaba muy claramente que era alguien con acento argentino, por así decirlo, y porteño, concretamente. Y me atrajo mucho esa idea de la, el vínculo del sonido, el vínculo de los sonidos, e inclusive a partir de ahí trasladarlo, el vínculo de la obra con el lugar de residencia, con el lugar de pertenencia del artista. Es algo con el que vengo trabajando hace tiempo y que fue tomando distintas direcciones. Siempre me interesó mucho la voz como esto, como generación de estímulos sonoros muy que tienen que ver con lo íntimo, con lo personal, pero a la vez también con lo regional, con esa cierta cosa que podríamos llamar como identitaria. El vínculo con la voz, además, tiene también para mí una raigambre de tipo personal, por así decirlo. Yo viví durante muchos años en España, y concretamente en Madrid, y ahí me llamó la atención esto que pasa con las entonaciones, lo que decimos muchas veces los acentos, el cantito. Eh, los ciertos compañeros de colegio españoles me imitaban a cómo hablaba yo como argentino y yo no me sentía identificado en esa imitación. Y ahí empecé a entender que había como un acento, una voz externa, por así decirlo, que es la que uno oye, y una voz interna. No, no digo interna en el sentido de oigo voces que no existen, sino cómo me escucho y cómo escucho a mi comunidad, por así decirlo. Yo no escuchaba el acento argentino y lo empecé a escuchar paralelamente cuando dejé escuchar el acento español. O sea, cuando sentí que los españoles, mejor dicho, los madrileños, hablaban como yo y que yo hablaba como ellos y que no había ninguna diferencia, empecé a escuchar el acento argentino y después, al volver acá, hubo que desandar todo eso. ¿Y por qué cuento esto? Porque me interesa mucho en el sonido de la voz, tanto este aspecto externo como interno, y cómo tiene que ver con una intimidad, pero también con una sensación de comunidad, aunque sea una pequeña escala. Y esto lo digo también porque me interesa mucho lo que tenga que ver con el trabajo con el sonido y tratando de generar esto que decía antes en la gestión, pero tratando de generar desde el punto de vista artístico, una cierta pertenencia a una comunidad. O sea, muchas veces, y los que tenemos cierta edad sabemos que muchas veces los modelos educativos han sido como impuestos de alguna manera, o mejor, más que impuestos, han sido pensados con una mirada puesta en Europa no toda Europa, en ciertos países de Europa y en Estados Unidos, y los referentes con los que se trabaja no son locales. Y, y me parece que últimamente ha habido un cambio muy grande en esa forma de educar, en esa forma de pensar, pero también que responde a una búsqueda creativa cada vez más enraizada no solamente en reproducir, o mejor dicho, no en reproducir modelos extranjeros, sino una búsqueda muy profunda de ciertas cuestiones que tengan que ver con lo identitario. Uso esta palabra muy entre comillas porque sé que es conflictiva, porque sé que no es quizás la más apropiada. Esta búsqueda también la veo en las generaciones más jóvenes, quizás desde otro lugar, pero lo veo mucho en la especialización sobre todo, como todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, el paisaje sonoro, es algo que atrae muchísimo a todas las generaciones más jóvenes, y no solamente todo lo que conlleva la idea de paisaje sonoro, ¿no? O sea, no solamente es un paisaje que uno contempla pasivamente, sino también un paisaje, un entorno, un territorio en el que uno está involucrado, en el que uno
escucha de determinada manera, se posiciona de determinada manera, inclusive hasta graba de determinada manera. Y eso veo que hay todo un trabajo reflexivo y creativo muy grande en las generaciones actuales, en las generaciones más jóvenes, por así decirlo, y me parece un campo sumamente enriquecedor. Lo veo también inclusive en el simposio. Uno de los ejes que tenemos en el Simposio Internacional de Arte Sonoro es justamente algo que vinculado a sonido, paisaje y territorio. Y muchas veces es en ese campo y en ese eje y en otro, que es arte sonoro en Latinoamérica, donde recibimos la mayor cantidad de propuestas. Mucho más que, por ejemplo, que propuestas que vinculen con desarrollos tecnológicos. Y eso me parece interesante, por ahí ya correrse de la indagación tecnológica, ¿sí? Y empezar a pensar en qué usos, ¿sí? Podemos hacer de esa tecnología, o qué tecnología podemos generar nosotros mismos, o cómo nos apropiamos de esa tecnología. La tecnología, el otro día hablaba con un grupo de colegas y empezábamos a hablar del el avance vertiginoso de la tecnología, y yo lo primero que hice fue un poco como cuestionar estas dos palabras, ¿no? O sea, ¿por qué la idea de avance? ¿No? Porque sentimos que un cambio tecnológico es un avance, porque es más rápido, porque tiene más memoria. ¿Por qué lo consideramos un avance? Y por qué ese avance nos produce vértigo, o sea, o nos producía quizás, ¿no? Como que hay que estar siempre atrás de esas innovaciones tecnológicas y nunca, claro, hay tiempo de apropiarse. Y me parece que estos intereses que estoy viendo en las generaciones más actuales, más jóvenes, me parece muy interesante por ahí, digamos, podría decir que hay como una actitud post-tecnológica, ¿no? En el sentido que la tecnología ya está como incorporada a nuestro medio y no se trabaja para la tecnología, sino buscando apropiarse de esa tecnología y tratando, a veces encontrando, a veces no, un lenguaje propio. Este lenguaje propio, cuando digo lenguaje, ya debe decir lenguajes en plural, ¿no? O sea, así como dije que hay un interés muy grande en el paisaje sonoro, en el territorio sonoro, en todo lo que tenga que ver con el entorno, también por supuesto lo veo en una gran cantidad de acciones más, en el trabajo con el audiovisual, en el trabajo también con expresiones que a veces se vinculan más con el mundo radiofónico, bueno, una gran cantidad de expresiones y de diversidad que me parece que hoy, en vez de hablar de arte sonoro, quizás tendríamos que hablar de lo que corresponde, que son artes sonoras, ¿sí? Y no un solo arte sonoro, ¿no? Muchas veces el lenguaje nos hace este tipo de trampas, entre comillas, y se imponen ciertos modelos, y así como se los está cuestionando de la perspectiva de género, por ejemplo, también es interesante pensar por qué hablamos de el arte sonoro, el silencio, el sonido, y no utilizamos la pluralidad. En fin, esto es un poco los campos de acción en los que vengo trabajando y ciertas reflexiones que quería compartir con ustedes. Los invito a visitar la página de la especialización, que es artesonoro.untres.edu.ar. Los invito a visitar también el sitio de Facebook del ciclo de Sonora. Y en lo que refiere a mi actividad personal, tengo por un lado una página en SoundCloud, que me pueden encontrar por Raúl Minzur, o en Spotify, donde hay en cada lugar diferentes obras y trabajos, y también algunos artículos que estoy publicando y que los pueden encontrar en la página academia.edu. Nada más, vuelvo a agradecer a Feli y a Javier la invitación y por supuesto mi mail es raulminsburg@gmail.com para poder continuar conversando o dialogando por ahí los que quieran. Muchas gracias y un saludo a todos.